Rosana Laviada, cuéntame cómo haces para no morirte de risa cada vez que a Federico se le ocurre un mote nuevo a un político. Bueno, es verdaderamente complicado, pero he de reconocer que a lo largo de tantos años trabajando con Federico, que ya van cerca de 30 años, he creado como una especie de mecanismo personal de aislamiento. Es como si me introdujese en una especie de burbuja de cristal que me aísla prácticamente de todo lo que sucede a mi alrededor. Solamente mantengo los sentidos básicos para que no se descarrile el programa y procuro controlarme. Pero a veces he de decir que no lo he conseguido y no he podido evitar la risa, no lo he podido evitar. ¿Cuál ha sido ese mote que te acuerdas que te hizo perder tu proverbial templanza en el micrófono? Las niñas Las asesinas. niñas Sí. de ¿Te Soraya acuerdas? ¿no? Rajoy, Soraya y María Dolores de Cospedal. Sí, sí, sí. Y tú que le conoces bien, bueno, antes de nada, Rosana Laviada, invitada número 21 de hoy en el podcast, muchísimas gracias por estar aquí conmigo Gracias a ti, Guillermo. Buenos días. este Buenos ratito. días, buenas tardes, buenas noches. Radio, efectivamente. Estoy encantado, de meterme un ratito en la redacción de Es Radio, la radio generalista más joven de las que hay en nuestro país. Y sin embargo, con una de las últimas estrellas de la radio, estrella como tal, que queda en el mundo de la comunicación, que es Federico Jiménez Los Santos. No vamos a hablar de Federico, pero también te quiero preguntar a ti por ese papel tan importante que ejerces tú en el programa de Federico, no solo porque lo presentas cuando él no está, sino por lo complicado que debe ser pues eso, estar sentada a la derecha desde hace 30 años de una persona con la personalidad, la fuerza, la influencia que tiene Federico Jiménez Los Santos. Esto de los motes, que parece una tontería, pero es un clásico de la radio, lo de los motes, que no es que se lo haya inventado Federico, pero es verdad Sí. que él lo ha llevado a un nivel de perfección casi, no sé, sublime, ¿no? Tú cuando estás a su lado, o sea, porque él lo improvisa todo, Federico no lee nada, entonces él con su inteligencia desbordante en la cabeza va comentando la actualidad. Tú cuando le ves venir por la mañana ya sabes si tiene ese día, en fin, el verbo afilado o está un poquito más dormido Sí, sí, sí. Yo en cuanto le veo, es que son muchos años, yo en cuanto le veo ya sé si ha dormido bien, si ha dormido mal, si hoy va a salir por una orilla que no es la que yo tenía prevista, porque aunque la gente piense que está todo improvisado, claro, hay una parte improvisada que efectivamente es la de Federico, que va por libre, ¿no? Él se presenta sus entradas, él hace sus intervenciones iniciales, sus editoriales, pero no te creas que los comenta demasiado conmigo. Es más, la mayoría de las veces no los comenta conmigo. Entonces, muchas veces su editorial inicial no tiene nada que ver con la noticia con la que yo he decidido a lo mejor abrir ese tramo informativo, ¿no? Que es la parte que a mí me toca en el programa. Entonces, sí, hemos yo creo que perfeccionado a lo largo de todos estos años un mecanismo de conocimiento personal solamente con la mirada que, claro, nos da pues el saber cómo está la persona que tienes al lado, en mi caso Federico, que es mi jefe, y en su caso me imagino que yo, ¿no? Que soy la subdirectora de esa primera parte informativa del programa y bueno, más o menos nos vamos adaptando y nos vamos consumiendo minutos. Cuando se van consumiendo minutos al cronómetro desde las 6 en punto de la mañana, pues bueno, vas ganando terreno y te vas como apaciguando o todo lo contrario, porque con Federico todo puede ir al revés, ¿no? Pero bueno, sí que nos conocemos y ya sé cómo viene ese día, efectivamente. ¿Cómo haces para que no se te vaya el programa de las manos? Es decir, tú comentabas ahora que tienes una escaleta, diriges a un equipo de personas, por cierto, alguno de ellos alumno mío, así que desde aquí, hola Sergio Eras. Sí. Bueno, Ay, bueno, bueno, ¿qué te voy a decir yo pues oye, ole por el maestro, porque de verdad, mira, yo sí hay algo que tengo a orgullo y a gala es el equipo que tengo, el equipo bueno, que tiene Federico, pero que, bueno, yo soy la responsable de organizarlo, ¿no? El equipo es maravilloso, es fantástico y bueno, Sergio, que es una de las últimas incorporaciones, es un joven redactor inquieto, pero al mismo tiempo es sensato, sabe los pasos que tiene que dar, los da firmes, escucha, aprende en cada momento y de verdad que es uno de los grandes fichajes de la casa en los últimos años. Así que enhorabuena al profesor. esto, como dice, no sé en qué episodio de Star Wars,
los maestros somos lo que llegan a ser nuestros alumnos. Entonces es fantástico. Siento muy emocionado y agradecido, y verdad que es un chico estupendo. Más de estas personas que desde el principio tú les ves que respira radio por los cuatro costados desde Sí, sí, es verdad, es verdad. Encantador. Bueno, te decía, ¿cómo haces para que no se te vaya el programa de las manos cuando efectivamente puede haber un día con una noticia impresionante, pero luego Federico se pasa 12 minutos hablando de Isabel la Católica a las 7 y a lo mejor decide empezar por otra cosa? Tú vas viendo Sí. que tenías previsto que los cortes no van a entrar, que no sé. ¿Cómo? O sea, entiendo que es abierto. Sabéis que lo que el público quiere es lo que Federico explica, o sea, es lo fundamental, creo que aceptado, ¿no? Pero entiendo que tu misión es hacer un poco de contrapeso, ¿no? Y de vigilar que haya un cierto orden dentro de la maravillosa anarquía de Federico. Lo has explicado perfectamente. Es perfectamente mi labor en el programa. Bueno, yo tengo la ventaja de que el programa es un programa muy largo, entonces yo tengo muchos tramos en donde puedo ir ajustando tiempos, donde puedo ir ajustando contenidos. Y es verdad que es un programa que está vivo. Nosotros hacemos el programa desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Las 4 primeras horas son 4 horas informativas y a partir de las 7, bueno, pues comienza el huracán de Federico en directo y efectivamente con Federico no hay nada previsto en la escaleta, ¿no? Yo, claro, cuento desde las 7 hasta las 10:15, 10:30 aproximadamente, para poder meter todo ese contenido que a lo mejor se ha ido quedando atrasado porque Federico se ha extendido más a lo mejor en una presentación o porque ese día quería hablar sobre Isabel la Católica o sobre Sigena, por ejemplo, pero yo sé que tengo que meter un contenido informativo que no puede faltar en el programa, ya sea porque es un contenido primordial o porque está sucediendo en directo. Como contamos con esa cantidad de horas y programa por delante, y es verdad que Federico en ese aspecto es una persona muy libre, que nos da absoluta libertad para poder gestionar todo ese contenido que tenemos y todas esas horas que tenemos por delante, es sencillo. Lo que no ha entrado a las 7 de la mañana, entra a las 7:30. Si no entra a las 7:30, tenemos las 8 y si no, la tertulia hasta las 10:30 de la mañana. Y Mm. como estamos acostumbrados a esa estructura móvil en donde se improvisa todo, pero también se está trabajando en el directo, no tenemos ningún problema. Lo vamos amoldando. Y son ya muchos años de trayectoria, es un equipo que está muy curtido en esto, tenemos un sistema, digamos que ya muy encajado de trabajo y de manera de trabajar y sale siempre sin problema. ¿En algún momento habéis intentado, iba a decir la expresión, meterlo en cintura? No sé si es la mejor expresión, porque aparte No, de metafísico con sí. Federico. Pero, por ejemplo, el tema de que las 8 que es como la hora sagrada de la radio, ¿no? Mm, Que las horarios de las 8 suenen a las 8. O sea, ¿esto alguna vez lo habéis intentado? Que verdadero, porque vosotros empezáis bueno. a las 17, ¿no? Sí, esto es un clásico. Mira, yo llevo con Federico desde el año 98, que empezamos en la cadena COPE en la linterna. Yo entré en la, bueno, no empecé con él, empecé con Colmenarejo, otro grande de la radio, pero cuando ese mismo año, a los pocos meses, yo empecé a trabajar con él en la linterna. Y fíjate, estamos en el año 2025 y en el 2026-27, bueno, iniciaremos ya la temporada en el radio, ya he perdido la cuenta, ¿no? Esto es un clásico del inicio de temporada. Este año, Federico, vamos a respetar los tiempos, ¿eh? Este año a las 7 son las 7, a las 8 son las 8 y vamos a hacer esto y vamos a... Es imposible. Es imposible. Pero bueno, es un clásico, lo intentamos todos los años fracasamos, pero bueno, nos lo pasamos bien con nuestros clásicos y con nuestros intentos. Hay que seguir ahí. Algún día lo conseguiremos. Yo tengo la sensación, escuchándoos desde hace muchos años, de que o sea, te voy a preguntar ahora por la cuestión más de fondo ideológica del programa, ¿no? La mirada que tiene Federico sobre España y el mundo, ¿no? Que es muy conocida, que es nítida, clara, sin matices, filias, fobias. No entraré aquí en el bien o el mal, sino en explicar la forma en la que Federico explica la realidad, ¿no? Yo tengo la sensación de que los días tensos, duros y difíciles para él y para vosotros no son aquellos en los que el objeto de crítica es Sánchez, el PSOE, la izquierda, Podemos, sino en que es cuando la crítica es hacia la gente de derecha, o sea, al PP o a Vox. O sea, que los días duros son esos, porque realmente uno sabe que está poniendo en juego el humor de quien nos está escuchando, que normalmente es personas de ese espectro ideológico. No sé si coincides conmigo en que son más duros esos días que los otros. Bueno, realmente nosotros lo que tenemos muy claro es el trabajo y cuál es nuestra labor, ¿no? Es verdad que Federico representa una manera de pensar y unos ideales muy identificados con esta casa, con la radio y con Libertad Digital.
que es la libertad y España por encima de todo, ¿no? Y esos son los valores que nosotros defendemos. Esté delante un gobierno socialista, esté delante un gobierno comunista o esté delante un gobierno del Partido Popular. Federico es una persona que no se casa con nadie y nuestro compromiso es con España, con la libertad y yo, si me permites, también con las víctimas, ¿no? Con las víctimas del terrorismo, con las víctimas del golpismo, con las víctimas del terror comunista en regímenes totalitarios como pueda ser, por ejemplo, Venezuela, Cuba, con las víctimas, por ejemplo, de la guerra, como es el caso ahora mismo del pueblo ucraniano, ¿no? Tenemos unos valores muy arraigados y que, bueno, forman parte de nuestra identidad. Y eso está por encima de cualquier cosa, de cualquier partido político y de cualquier representación política. Como te decía anteriormente, efectivamente, claro, nosotros sabemos que nuestra audiencia es mayoritariamente una audiencia de centro derecha, muchísima audiencia que vota al Partido Popular, mucha audiencia que vota a Vox y también mucha audiencia que vota al Partido Socialista, porque yo que mantengo muchísimo contacto con los oyentes porque me encanta y lo hago a través de Instagram, de redes sociales, muchos de ellos son socialistas, pero mayoritariamente no nos vamos a engañar, son Mm. de centro derecha. Y claro, sabemos que estamos diciendo cosas que la audiencia no quiere escuchar o no se identifica con lo que está escuchando. Y ese es quizá un problema que tenemos, ¿no? O sea, se ha llevado hasta tal extremo la polarización en España, así es como lo veo yo, que ya no estamos acostumbrados a que nos digan cosas que no queremos escuchar, aunque esas cosas sean ciertas o verdaderas o estén orientadas hacia lo que podría ser la verdad, ¿no? Que eso al final el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La búsqueda de la verdad. Somos periodistas, nosotros nos dedicamos a buscar la verdad, ¿no? Por encima de todo. Entonces, para mí eso es un problema, efectivamente. Queremos escuchar solo lo que queremos escuchar, no que nos digan las verdades, aunque esas verdades sean a veces incómodas, ¿no? Mm. Entonces, cuando tú tienes unos principios fundamentales que quieres defender en tu profesión, como es este caso el periodismo, que son todos estos que te he dicho anteriormente, España, la libertad, estar con las víctimas del terror comunista, de los regímenes totalitarios, pues muchas veces tienes que hacer unas críticas a lo mejor a determinados segmentos o sectores que tu audiencia natural no quiere escuchar. Es un riesgo que corres. ¿Y cómo lleváis las presiones? Yo no sé, en el caso de Federico, cómo, ahora me explicas, tú que le conoces mejor, ¿no? Cómo lleva, bueno, desde las amenazas de ETA hace 30 años hasta las menos peligrosas, pero también muy evidentes de la colección de personajes que pululan por las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las críticas de los últimos meses a Vox y las presiones que mucha gente del entorno de Vox está haciendo a Federico, Mm. a vuestra empresa, ¿no? Por diferentes razones, incluso Uy, pidiendo que vayan a... mira, se me acaba de descolocar la cámara, pero no Bien, pasa bien, nada, ¿verdad? aprovechando, ya que esto es, aunque no estemos en directo como si lo estuviéramos, dale la vuelta, porfa, ponla así en... Ah, vale. ¿Así? Sí, ahí, súbela un poquitín para que te veamos mejor. Perfecto. Ahí. Eso es. Vale. Luz, quedamos mejor. Bien. ¿Cómo lleváis esto? Estas presiones, estas críticas a Federico. ¿Es consciente, por ejemplo, del día que, yo qué sé, que se enfadó como un... Además, se le notaba personalmente enfadado el día aquel con Espinosa de los Monteros, ¿no? Cuando dijo aquello del hijo de un marqués no le va a callar al hijo de un zapatero, ¿no? Esos días, ¿cómo lo lleváis el equipo y cómo lo lleva él? A ver, yo, Federico lo lleva bien porque Federico es una persona que no está en redes sociales y no está en ningún tipo digamos, de comunicación externa bueno, pues a través de redes, de Mm. este tipo de personajes o bueno, de personajes o de elementos anónimos que se dedican a hacer este tipo de campañas, ¿no? Entonces, él en ese sentido está salvaguardado, ¿no? Porque es muy inteligente por su parte. Yo creo que esto le viene desde el inicio, como tú comentabas anteriormente, desde ya no las amenazas etarras, sino del propio independentismo catalán. Él es víctima del terrorismo catalán que se ha ejercido en Cataluña y yo creo que él ahí ejerció, digamos, como un tipo de mecanismo de protección, de autoprotección, tanto para él, para su familia, que es sano y además necesario. El resto de personas estamos precisamente para esto, para bloquear ese tipo de situaciones, de amenazas y de... Bueno, es ruido. Yo no soy una persona que se achante tampoco ante las amenazas. He trabajado mucho tiempo en la cadena COPE, he trabajado mucho tiempo en Libertad Digital, en el radio, en empresas que están muy significadas, que defienden determinados valores y estoy acostumbrada a ello. Tampoco soy yo una persona que se deje llevar por lo que las personas dicen en redes sociales, por los insultos, por las amenazas. No le prestamos demasiada atención, si te soy sincera.
No, no, no. ¿Hay políticos que te utilizan a ti para llegar a Federico? O sea, que intentan llegar a él a través de ti. Oye, dile, vamos a tomar un café, hoy se ha pasado. O sea, Bueno, no diría utilizar, yo creo que es una manera de comunicarse con él, ¿no? mm, Ellos saben que la manera que tienen de comunicarse con Federico es a través de mí, de la subdirectora del programa en esta parte, insisto, y bueno, lo hacen, es su herramienta y lógicamente, bueno, pues siempre hay algún mensaje que quieren transmitir, siempre hay bueno, alguna cosa que quieren hacer llegar, bueno, forma parte de mi trabajo también. ya. Es un tema de conversación en el radio, en Libertad Digital, en el día después de la jubilación de Federico. O sea, cómo una empresa tan cimentada en torno a la figura de él tiene capacidad de sobrevivir en el futuro cuando él no esté. Una persona de más de 70 años, ¿no? Quiere decir que no será eterno, ¿no? Bueno, a ver, pues mira, fíjate, ahora que estamos en vísperas de la celebración, estamos celebrando el 25 aniversario de Libertad Digital, ¿no? Y estamos en la víspera de la celebración de, bueno, pues de un encuentro que vamos a hacer con todos los compañeros y demás para celebrar los 25 años, ¿no? De la Fundación de Libertad Digital. Bueno, lógicamente se van produciendo cambios en la empresa a lo largo de los años, nuevas incorporaciones. Antes hablábamos de Sergio. En el equipo de la mañana se han producido muchísimas renovaciones. A la gente le van surgiendo otras oportunidades, otras necesidades, otros retos, otras aventuras y bueno, las personas van apareciendo y desapareciendo. Yo creo que Federico siempre va a estar ahí, eso es evidente. Él de alguna manera u otra, aunque activamente en un momento determinado, lógicamente, tendrá que ir cesando su actividad, digamos, radiofónica, pero él siempre va a estar ahí. No sé cómo lo hará, como de momento no es un tema tampoco de conversación. Pero bueno, siempre va a estar su manera de hacer las cosas, su sello, su identidad. Y claro, yo entiendo que estos son determinados procesos que se tienen que ir haciendo poco a poco, pues como hemos visto en otros sitios, en la propia cadena COPE, en la cadena SER cuando se fue Iñaki Gabelondo. Estoy recordando, por ejemplo, el último momento de Luis del Olmo en Onda Cero. Bueno, todas las empresas tienen que afrontar el hecho de una renovación, ¿no? Y del regreso o la entrada de una cantera, ¿no? Eso llegará en su momento. Pero ahora mismo, si te soy sincera, estamos en la celebración del 25 aniversario de Libertad Digital que nos hace a todos muchísima ilusión. Ya es normal porque, bueno, la Libertad Digital fue no sé si el primero o de los tres primeros periódicos que hubo en Sí, España. Y oye, 25 años en el mundo de Internet vamos, muchísimo tiempo. O sea, es una apuesta mucho tiempo. que ha conseguido. Yo no sé, yo tengo la sensación desde fuera, como oyente o como lector, que lo que hacéis es intentar, ¿cómo lo explico? Maximizar cada euro que entra en esa empresa. O sea, hacéis una apuesta Sí. por saber de la necesidad de virtud, o sea, de no volveros locos nunca con contratando gente ni haciendo tal, o sea, como una cosa sencilla, pero sabiendo qué es lo que funciona y hacer eso, ¿no? No sé si más o menos es un poco el esquema de lo que intentáis hacer tanto en el periódico como en Sí. la radio. Bueno, fíjate que yo procedo, yo he trabajado en una grandísima empresa como es la COPE, mis orígenes son en la cadena COPE, mi crecimiento como periodista fue allí. Tengo recuerdos maravillosos, compañeros estupendos y extraordinarios. Y claro, pero es una empresa muchísimo más grande, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en Libertad Digital y en la radio, todo se tuvo que reducir muchísimo. Primero, lógicamente, era un proyecto muchísimo menor, ambicioso, digamos, en nuestros fines, pero los medios eran otros, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes pocos medios, de la necesidad tienes que hacer virtud. Y muchas veces te das cuenta de que los grandes equipos, y yo venía de un gran equipo en la cadena COPE, como era La Mañana y anteriormente La Linterna, muchas veces no se saca todo el fruto a las personas que están allí trabajando. Son equipos muy numerosos, donde trabaja muchísima gente, pero al mismo tiempo, bueno, pues esas personas a lo mejor pueden dar más de sí, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en el radio y en Libertad Digital, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el programa somos un equipo muy reducido de personas, apenas somos 10 personas, que para un matinal, para que la gente se haga la idea, es un equipo bastante reducido en donde normalmente suele haber entre 20 o 25 personas incluso, ¿no? Claro, aquí hacemos de todo. Hacemos, por supuesto, la redacción, la locución, publicidad, pero también llevamos redes sociales, también llevamos todo lo que tiene que ver con el canal de YouTube, también hacemos nuestras propias piezas, vídeos, documentales,
cada uno colabora como puede con el periódico. Somos, digamos, un tipo de periodista que está tratando de sacar el máximo producto de la información que está manejando. Ahora mismo, por ejemplo, otra persona del equipo, Vanessa Vallecillo, hizo durante meses un especial sobre la Dana el día después de la riada en Valencia. Durante meses ha hecho una sección en el programa, en la radio, haciendo un seguimiento de sectores concretos como han podido recuperarse, muchos de ellos, la mayoría no lo han hecho todavía, de la riada mortal en Valencia. Eso al final ha surgido un documental de 4 episodios de 45 minutos cada uno que ha elaborado el equipo también de Libertad Digital y de la productora que tenemos aquí de audiovisual, ¿no? Bueno, pues a partir de una sección de radio de 5 o 10 minutos a la semana, ha surgido un gran documental de 4 capítulos de 45 minutos de duración que, por supuesto, ha dirigido y presentado la propia Vanessa con todo el equipo audiovisual de Libertad Digital Televisión, ¿no? Bueno, pues es sacar de ese pequeño fruto que tenemos, ¿no? Todo el jugo, toda la savia para poder, bueno, pues aplicarlo a la televisión, al periódico, a YouTube, a las redes sociales. Y Mm. claro, la gente se siente en ese aspecto muy, creo yo, realizada profesionalmente, ¿no? Porque su proyecto, su trabajo tiene otra vertiente, otra expansión, ¿no? Y para nosotros es muy gratificante, claro. ¿Cómo hacéis el trabajo de difundir el programa en las redes sociales? Porque yo creo, no sé si tenéis datos, pero es evidente que el Federico a las 7 pues es seguramente uno de los podcasts de actualidad más escuchados de España, ¿no? En a la carta, ¿no? ¿Cómo trabajáis esto? ¿Cómo os esforzáis porque esté disponible en línea lo más cercano posible a su emisión en directo? ¿Tenéis a gente específicamente dedicada a esa labor? ¿Cómo lo organizáis? Hay un equipo de gente que está dedicada a esto, pero nosotros ten en cuenta que el programa, aparte de la, digamos, transmisión tradicional a través de la radio, nosotros tenemos ese link permanente en nuestro periódico, en libertaddigital.com. Luego tenemos el canal de YouTube con más de 1 millón de suscriptores ya en Libertad Digital, más de 800.000 suscriptores en YouTube, en el radio, y nuestro programa andará por ahí cerca de 700.000 suscriptores. Luego tenemos lo que son redes sociales, Twitter, Instagram, con los perfiles tanto del programa como profesionales de cada uno de nosotros. Porque luego yo soy muy consciente de que estamos en una profesión donde hay mucho ego, el periodista es un ser egocéntrico por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene su red social también personal, que la utiliza de manera profesional, y también eso es un canal de distribución de la información, ¿no? Que elaboramos, y eso pues para las personas también, para su propia trayectoria profesional, incluso promoción y difusión también es muy importante, ¿no? Y eso no hay que perderlo. Entonces, esa maquinaria empieza a funcionar a las 6 de la mañana, tanto con la gente del equipo como con el equipo añadido que tenemos que se dedica a esto única y exclusivamente, y es impresionante. Tú ten en cuenta que a las 7 de la mañana, solo en el directo de YouTube, viendo el programa, tenemos en el entorno estos días que hemos estado contando los últimos datos del informe de Santos Cerdán, de la UCO. Hemos tenido en línea, en directo a las 7 de la mañana, hasta 5.500 oyentes en nuestro canal de YouTube solo en directo. Es una vía de acceso mínima, porque luego tenemos el canal tradicional, como te digo, y las otras, ¿no? No se le da mucha importancia. Somos conscientes de que ahora mismo la radio se escucha de diferentes maneras y hay que abarcarlo todo. Dos cositas más que vamos a ir terminando ya, Rosana. ¿Cómo te organizas tú a nivel de horario? O sea, ¿a qué hora llegas tú a la radio? ¿A qué hora, cómo organizas incluso personalmente ese ritmo de vida Pues tan mira, y hablado? sí, es complicado. Pues yo me levanto a las 3:30 de la mañana. A las 3:30 de la mañana, de 3:30 de la mañana a 4:30 de la mañana, me leo los periódicos en mi casa, y yo ya ahí desde casa empiezo a editar las 6 de la mañana con el equipo que ya está desde las 2 de la mañana, está trabajando en la redacción. Yo más o menos cuando me acuesto ya sé más o menos por dónde quiero llevar la información, pero ya cuando veo los periódicos, ordeno los cortes, ordeno un poco las crónicas que tenemos.
a las 3:30, 4 ya tengo una visión clara de la edición que quiero para las 6, para las 7, para las 7:30, en comunicación directa con el equipo que ya está, insisto, en redacción. Editamos esa primera parte de las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana ya estoy aquí en la redacción. Yo a las 5 me pongo ya con las 7, editamos las 7:30 y a partir de ahí, como te decía anteriormente, como es digamos, una estructura que está viva, vamos trabajando, ¿no? La verdad es que es un mecanismo que lo tenemos muy engrasado porque, como te decía, que somos un equipo que lleva mucho tiempo trabajando juntos, nos manejamos muy bien y nos comunicamos muy bien y en ese sentido creo que la organización es buena. A nivel personal, pues imagínate. Yo tengo dos niños que ya son preadolescentes prácticamente, un adolescente y un preadolescente, que a los que nunca he podido llevar al colegio, a los que nunca les he podido dar el desayuno, si no es fuera dentro del periodo vacacional, ¿no? Pero bueno, con los que sí que he podido acompañar y estar mucho por las tardes en las extraescolares, por ejemplo. El periodismo no entiende de horarios, ¿no? Y quien quiera entender el periodismo como un trabajo funcionarial, y cuando digo funcionarial, por favor, que nadie se enfade, me refiero con un horario de entrada y de salida, está equivocado, ¿no? El periodismo al final es un estilo de vida y bueno, mis niños y mi marido así lo entienden y además lo respetan y yo desde luego estoy agradecidísima. Bueno, pues me imagino que como tú también, ¿no? Pues son etapas de la vida, pues cuando estás en la crianza con los críos muy pequeños y tienes estos horarios, es horroroso, ¿no? Cuando ya son un poquito más mayores parece que se lleva de otra manera. Te voy a reconocer que uno de los momentos más duros de mi vida fue cuando hace poco, en la última época mía en COPE, yo me levantaba a la 1:15 de la madrugada, y llegaba a las 3 a la radio, y un día después de un año así que me dijo mi niña, mi hija tenía entonces 7 años, ¿no? Y me dijo, papi, pero ¿por qué has cogido ese trabajo si sabías que no me ibas a ver? Ay, claro. ¿Cómo Los que? niños a veces, ¿verdad? Te dan unas bofetadas de realidad No, no, o que... sea, yo me desintegré por dentro, digo, o sea, Mm, ¿cómo le respondo? O sea, ¿qué digo? claro, claro. Imposible, ¿no? De responder a eso, desde, bueno, pues, duré un poco más y ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, en fin, Sí. no hablemos de mí. La última pregunta, Rosana, que imagino que te la han preguntado muchas veces, pero me gustaría escuchar la respuesta. El momento aquel traumático de la salida de COPE, digo traumático porque fue muy dura la salida de Federico de COPE en el año 2010, yo estaba por allí y, bueno, pues lo recuerdo cómo fueron aquellos meses tan extraños, los de antes, los de después, la transición, las amistades que se rompieron, lealtades que no eran tanto, en fin. Eh, ¿En algún momento tuviste dudas cuando él te dijo vente conmigo o desde el principio sabías que te ibas a ir con él? Yo sabía que desde el principio me iba a ir con él, pero por una razón muy sencilla. Yo llevaba mucho tiempo trabajando en Libertad Digital. Yo, claro, empecé en Libertad Digital cuando se fundó, hace 25 años. Compaginaba Cadena COPE con Libertad Digital. Luego yo me cogí un año de excedencia en la cadena COPE cuando se abrió Libertad Digital Televisión para presentar el informativo de mediodía en ese proyecto, digamos, televisivo que fue apasionante, pero que finalmente, bueno, pues tuvo que cerrar por la situación también un poco política de las licencias, ¿no? Y de, bueno, lo que era un pozo sin fondo, que eran esas televisiones que eran imposibles de sostener. Yo me pedí un año de excedencia en COPE, luego regresé a la COPE y ese último año he de confesarte que fue un infierno, o sea, el equipo de Federico no lo pasó bien como Federico tampoco. Fue una etapa un poco amarga para nosotros, pero yo no guardo en absoluto rencor, ¿eh? Yo tengo grandísimos amigos en la cadena COPE. Yo prácticamente todo lo que he aprendido de periodismo, o mucho de lo que he aprendido de periodismo, lo aprendí en la cadena COPE con gente extraordinaria. Antes hablaba de Colmenarejo, ¿no? Pero me acuerdo de Maite Cunchillos, me acuerdo de Esteban Urreiztieta, que estaba en el equipo de deportes de García, todos los compañeros de García. Bueno, Cristina Pardo, Cristina Platero, bueno, Belén Miguel, a la que echo muchísimo de menos. Bueno, son tanta gente que ha pasado por la COPE y de la que me acuerdo, Nicolás Rubio. Bueno, es que les echo de menos a todos y me acuerdo de esa etapa como una etapa maravillosa, Mm. con ese punto de amargura final, pero bueno, al final, fíjate, yo creo que todos guardamos recuerdos de ese momento con cariño y bueno, forma parte de nuestra trayectoria, de nuestra vida, así que, ¿qué vamos a decir?
Pues Rosana Loya, te agradezco mucho de verdad este ratito. Gracias por estar hoy en el podcast. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Guillermo, y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por el podcast. Muchas gracias.